Ok. Bueno, hay un sutta que es el Upada Sutta. No sé si todos sepan qué es un sutta, pero es un discurso. Y bueno, estos discursos vienen desde la época del budismo temprano. Entonces, en este sutta Upada, el Buda hace una declaración. Y esta declaración es que la amistad es todo en la vida espiritual. Entonces yo te quería preguntar, Sadayoti, o si nos podías contar un poquito acerca de este sutta y por qué se hace esta declaración. Ujú. Gracias, Manuelita. Pues sí, el Sutta Upada. Este, fíjense que es esta declaración que acaba de hacer Manuelita, ¿no? La amistad espiritual es todo en la vida espiritual. Yo la había escuchado varias veces, pero la verdad es que nunca me había ido como que a la referencia, ¿no? De dónde viene, de dónde salió. Como decía Mayugita, pues un sutta es una escritura budista, es un discurso del Buda, es un diálogo, podemos decir, en donde el Buda platica con alguien más y en ese contexto ofrece enseñanza, ¿no? Entonces me fui al texto original para ver qué dice realmente el Upada Sutta. Y fíjense, el Upada Sutta es un diálogo entre el Buda y su asistente personal que se llamaba Ananda. Ananda era su primo y era pues una amistad que tenía el Buda, una amistad muy querida, muy cercana, ¿no? No era nada más su asistente así como en cosas prácticas, sino tenía un vínculo espiritual muy especial con él. Y se dice que los suttas que tenemos, todas estas escrituras que se recogieron y después se asentaron en la forma del canon Pali, que es un conjunto de escrituras muy importante, se dice que fue Ananda quien las recitó de memoria después de que el Buda murió. Entonces Ananda estaba muy atento a lo que el Buda decía, muy atento, y luego lo memorizó y lo repitió. Entonces es un personaje muy importante para la tradición budista, Ananda. Entonces imagínense que estaban el Buda y Ananda caminando por el bosque y de pronto Ananda tuvo una conversación, ¿no? Y le dijo al Buda, así textualmente, esto es la mitad de la vida santa, Señor. La amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable. Entonces, Ananda se dio cuenta, todas estas cosas, la amistad admirable, ahorita vamos a ver un poquito más a qué se referían, ¿no? Son la mitad de la vida espiritual, son tan importantes que son la mitad de la vida santa. De hecho, la palabra upada, que es el nombre del sutta, no sé si sabías, pero eso es lo que significa mitad, es la mitad de la vida espiritual. Pero entonces el Buda le corrige a Ananda y le dice así, ¿no? No digas eso, Ananda, no lo digas. La amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable, en realidad es la totalidad de la vida santa. Es la totalidad. A eso se refiere esto que acaba de decir Manuelita, ¿no? Y no sé si ustedes vieron el anuncio de la charla de hoy, pero hacía referencia precisamente a esta declaración del Buda. La amistad admirable, o como nosotros la estamos traduciendo, ¿no? La amistad espiritual es todo en la vida espiritual. Aquí dice la vida santa, la vida santa. Fíjense, la vida santa, la palabra que se usa en el sutta es brahmacharya. Brahma se refiere a lo más elevado, lo más sublime, lo más noble. Y charya significa camino. Porque uno puede decir, la vida santa, bueno, pues a mí qué más me da la vida santa, ¿verdad? Yo no voy a caminar la vida santa. Pero no, de alguna manera, si estás aquí el día de hoy, es porque quieres caminar un camino elevado, quieres caminar un camino noble en tu vida. Quieres de alguna manera esto que dice aquí, brahmacharya, ¿no? Entonces, importante, lo más importante para la vida santa o para un camino elevado en esta vida es la amistad. Y un tipo de amistad particular que aquí dice en el sutta, la amistad admirable, usa este calificativo, ¿no? Admirable. La palabra ahí en sánscrito o en pali es kalyana mitrata. Kalyana mitrata, amistad admirable. Mitrata
es literalmente amistad, traducido literalmente. Y la palabra kaliana muchas veces se traduce como bello, eh, ¿de qué otra manera? Noble, elevado también, ¿no? Aquí lo traducen como admirable, pero la traducción literal es Kalyana Mitrata. Y nuestro maestro Sangarakshita ha utilizado esta traducción espiritual, amistad espiritual. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué es amistad espiritual con más detalle, porque Mayuko me va a hacer esa pregunta, aunque no lo crean, me va a preguntar, ¿y qué es amistad espiritual? Bueno, ya lo platicaré, pero antes que nada, les quiero decir un poquito más sobre lo que leí en el Sutta Upada, porque me gustó mucho, fíjense, yo no lo había leído nunca, a pesar de que había escuchado muchas veces esta declaración, ¿no? La amistad espiritual es justamente esa amistad que forjas con las personas con las que compartes tu camino de vida, tu amistad, tu camino espiritual. Donde quiera que camines ese camino, ¿no? Ya sea que lo camines en el contexto del budismo o en el contexto de algunas personas del programa de los 12 Pasos, por ejemplo, que es un programa espiritual hermosísimo, o en el contexto del catolicismo o de alguna otra forma de cristianismo o del hinduismo o cualquier camino espiritual que hayas escogido en tu vida. Las personas con las que caminas ese camino, tienes un vínculo particular con ellas que no tienes con otras personas. Y es un poquito ese del que vamos a explorar. Pero fíjate, le pregunta Ananda al Buda, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante la amistad espiritual o este compañerismo admirable, como dice ahí, ¿no? Y dice, cuando un practicante tiene personas admirables como amigos, compañeros y camaradas, se puede esperar que él desarrolle y persiga el noble sendero óptimo. El noble sendero óctuple podríamos decir que es justamente el camino del budismo, ¿no? El noble sendero óctuple es la presentación que hace el Buda de en qué consiste caminar en el Dharma. El Dharma es justamente la palabra que nosotros usamos para referirnos al budismo, ¿no? ¿En qué consiste caminar hacia la iluminación? Y el noble sendero óctuple está dividido en estos 8 elementos de nuestra vida: la visión, la emoción, el habla, la acción, el sustento, el esfuerzo, la atención y la concentración. Todos estos 8 aspectos de la vida que el Buda nos anima, digamos, a trabajar en ellos para irlos perfeccionando, para irlos llevando cada vez a más. Y en eso consiste el camino del Dharma. Entonces, lo que dice el Buda, si tú tienes amigos espirituales, se espera que estos amigos van a ser los que te empujen a caminar el noble sendero, los que te van a animar, los que te van a jalar, los que te van a, de alguna manera, sostener, ¿no? En esa ruta. Y el Buda va más lejos fíjate, una cosa que no sé si leíste en el Sutta, dice el Buda, y por esta línea de razonamiento, uno puede conocer cómo la amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable es en realidad la totalidad de la vida santa. Y nos dice cuál es esa línea de razonamiento. Dependiendo de mí, como amigo admirable, los seres han ganado la liberación, han alcanzado la iluminación, se han liberado del sufrimiento. Fíjense qué hermoso el Buda diciendo, gracias a mí como amigo espiritual de otros, es que otros han podido iluminarse. Entonces, o sea, él habla de él mismo como un amigo espiritual, como un camarada admirable, ¿no? Gracias al cual, como un Kalyana Mitra, un amigo espiritual, gracias al cual la cercanía con otros seres ha llevado a que se ilumine. Entonces dije, no, bueno, pues de alguna manera entiendo a qué se refiere, ¿verdad? Esta aceleración del Buda. La amistad admirable es el total de la vida espiritual. Implica de alguna manera sensibilizarse y abrirse al Buda como, como, eh, como presencia en tu vida que te pueda jalar como amigo espiritual a lo largo del camino, ¿no?
Y uno puede pensar, bueno, de nuevo, ¿verdad? ¿Y esto por qué es relevante para mí? Porque pues yo ni soy amiga de Buda, ¿no? Yo ni lo conozco, pues hace 2500 años que vivió, ¿no? ¿Cómo voy a sentir que yo puedo establecer una amistad con el Buda y que esa amistad, esa Kalyana Mitrata con el Buda puede funcionarme como un aliciente en mi vida espiritual? Pero sí, ¿no? Sí. Algunos de ustedes que llevan años practicando, ¿verdad? Pueden decir que conocen un poquito al Buda, ¿verdad? Edith dice que sí, ¿verdad, Amelia? Sí. ¿En qué consiste para ustedes ser amigas del Buda? Tania, mira, Tania está haciendo ojitos. Pablo. Reconocer. Ajá, reconocer. Vamos, en varios niveles, pero reconocer el Buda a un ser humano igual que tú. Reconocer en el Buda a un ser humano igual que tú y darte cuenta, como dice la puya, ¿verdad? Lo que el Buda alcanzó es algo que tú también puedes alcanzar. Exacto. Y ahí es donde la manita sale y te jala. Ajá. Entonces, de alguna manera, hay como una conexión imaginativa, ¿verdad? Con ese ser humano que vivió hace 2500 años, pero que de alguna manera no te es ajeno, ¿no? No te es ajeno. Lo podemos conocer también, por ejemplo, a través de leer su palabra, ¿no? A través de escuchar sus consejos que están escritos en todos estos suttas, en todas estas escrituras de las que hablábamos, ¿no? Ahí está el mensaje del Buda, vivo, presente. ¿Sí, Pablo? Ahorita decías, de imaginar. Ajá. Es imaginar también un ser pues, que ha desarrollado cualidades desconocidas. Ajá. Pues digo, desconocidas en términos de la dimensión. Y es tratar de imaginar. Ajá. Y tratar de imaginar que gracias a relacionarte con ese ser imaginativamente, tú puedes desarrollar esas cualidades, ¿no? Así es. Exacto. Gracias, Pablo. Sí. Y sí, fíjense, probablemente no tenemos al Buda de manera inmediata, aquí en carne y hueso, ¿verdad? Aquí cerquita. Pero probablemente sí tenemos alrededor de nosotros personas que han caminado el camino del Dharma y que están un poquito más avanzados que nosotros, que como que ya le agarraron la onda un poquito más que yo. Esas personas pueden ser realmente una magia para nuestra vida. Si realmente nosotros nos sensibilizamos a su apoyo, a su ayuda, a su visión, aunque no sean budas, sí conocen un poquito más que tú, sí entienden un poquito más que tú, sí te pueden explicar un poquito más, ¿no? Y te pueden llevar para allá. Entonces, de alguna manera, es esta conexión con amigos espirituales a este nivel, ¿no? Que podemos integrar en nuestra vida y que entonces sí, verdaderamente la amistad espiritual se convierte en el total de la vida espiritual, porque es esa conexión, esa apertura, esa sensibilización hacia esa sabiduría. Eso es todo, ¿verdad? De alguna manera sí, eso es todo, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que me invitaras, Mayulita, a leer el Sutta con más detalle, porque, mira, ese detalle del Sutta no lo conocía y me abrió otra perspectiva, ¿no? De a qué se refiere esta aseveración. Sí, gracias, Abayuti. Sí, es un sutta hermoso. Y bueno, ya más o menos nos hablaste de mi segunda pregunta, Ajá. pero igual valdría la pena a ver si podemos aterrizarla un poquito más. Por ahí también nos compartió Amel y Pablo esta cuestión de imaginar al Buda y cómo podemos conocerlo, contactar con él. Y también nos has dicho, ¿no? Porque la amistad espiritual es el tipo de amistad pues más alto, ¿no? Que podríamos desarrollar. Pero si te preguntara en qué se basa, cómo es esa interacción, ¿hay algún principio que lo soporte? ¿Cómo La sería? amistad espiritual. La amistad espiritual, sí. Exactamente. Sí, pues la amistad espiritual, ¿verdad? Le ponemos este calificativo espiritual y pareciera que estamos hablando quién sabe de qué, ¿no? Pues estamos hablando de amistad, ¿no? Esto que es Kalyana Mitrata. Todos tenemos amigos, todos conocemos amigos en muchos grados y niveles, en muchos contextos de nuestra historia, y seguro que todos reconocen el valor de los amigos, ¿no?
el valor importantísimo que tienen en nuestra vida los amigos. A veces es una pena, la verdad, y es algo que dice Subhuti y que dice nuestro maestro, ¿no? Que en nuestra sociedad pasa mucho que conforme, cuando somos adolescentes, bueno, tenemos amigos maravillosos. Luego llegamos a la carrera, a la facultad o a la escuela o donde quiera que uno crezca, ¿verdad? Y tienes amigos, camaradas maravillosos con los que compartes la vida, te diviertes, te vas de pachanga, compartes ideas políticas, luchas sociales, haces comunidad. Realmente es una época de la vida por la cual todos hemos pasado. Claudio todavía está en esa época de la vida. Fíjate, sí, ¿no? Pero luego crecemos un poquito más y luego la gente va y se casa, ¿no? Y luego la gente va y tiene hijos y entonces como que la vida se transforma mucho. Y es como si de verdad de pronto los amigos pasaran a un segundo plano, ¿no? No sé si pueden ver eso en sus vidas, ¿verdad? Y entonces de pronto la vida familiar ocupa pues el 80% de tus relaciones emocionales, ¿no? Y los amigos, bueno, los empiezas a ver cada vez menos y se empiezan a ir, ¿no? Y se quedan, por supuesto, se quedan en la vida amigos muy importantes, ¿no? Y con los amigos compartes amor, compartes confianza, respeto, acompañamiento, escucha, contención, comunicación profunda, intimidad. O sea, hay cosas que se comparten con los amigos que de verdad no se comparten con nadie más, ¿no? Y es importante que no demos a nuestros amigos por hecho, ¿no? Porque son relaciones que necesitan alimentarse, necesitan cuidarse. Así como cuando uno prende una fogata y estás cuidando el fuego y le estás echando airecito y le pones un tronquito por acá, estás avivándolo, avivándolo. De alguna manera así se tiene que hacer con las amistades. De otra manera se nos mueren, ¿no? Y sí tenemos 2 o 3 amigos contados, a los que vemos muy de vez en cuando, y cuando los ves, dices, wow, es como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Pero son pocos, ¿verdad?, con los que se logra eso. La mayor parte de nuestros amigos hay que mantener presencia, hay que compartir la cotidianidad en cierto sentido, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué hay, no? Entonces, todo eso lo hacemos con los diferentes tipos de amigos. Y también hay luego estos amigos que conoces en el contexto de tu camino espiritual, en el contexto de tu vida espiritual. Yo tengo a mi amiga Mayuguita, por ejemplo, que si no nos hubiéramos conocido aquí en el contexto de nuestra práctica espiritual, nos conocemos desde hace muchos años. ¿Desde hace cuántos, Mayuguita? Como 15. Más o menos. Como 15 años. 15 años. Hemos vivido mucha vida juntas ya, ¿no? Y probablemente si no hubiéramos coincidido en el camino espiritual, pues no hubiéramos coincidido, ¿no? No nos hubiéramos conocido y no tendríamos esto tan valioso que tenemos en común. Esto que nuestro maestro llama Kalyana Mitrata, ¿no? Porque con los amigos en el camino espiritual sí compartes cosas que no compartes con nadie más, ¿no? Compartes, por ejemplo, una visión de la existencia. Compartes una coincidencia en tus valores más profundos, en lo que más te importa, ¿no? Lo que más te importa en la vida. Al menos, bueno, ella y yo, que somos miembros de la orden, que llevamos tiempo practicando, que le hemos dedicado nuestra vida a la práctica del Dharma, pues comparto eso con ella, ¿no? Comparto esta sensación de que nos inspira el mismo ideal, ¿no? Y entonces estamos como en el mismo entendido de vida. Automáticamente esta sensación de que estamos en el mismo barco en la vida nos genera un vínculo que no tengo con nadie más, ¿no? No tengo con nadie más ese vínculo y esa comunicación significativa, ese acuerdo tácito de que estamos en lo mismo y de que resonamos con las mismas, ¿ves? Los mismos ideales, ¿no? Y no quiere decir que las demás amistades hay que tirarlas a la basura, ni mucho menos, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir es que si tú quieres caminar una vida espiritual, asegúrate de tener amigos en este contexto. Asegúrate de rodearte de personas con las que también estés caminando este camino, ¿no? Porque esas personas van a ser fundamentales en tu vida, van a apoyarte y van a constituirse en
en vínculos muy especiales que sencillamente no compartes con alguien más, ¿no? Yo tengo amigas buenísimas, buenísimas, de la época de la facultad, por ejemplo, del trabajo, amigas que todavía conservo de la prepa o de la secundaria. Y me reúno con ellas y me encanta, ¿no? Pero en el momento en el que quiero hablar de ciertas cosas, quiero hablar a veces, por ejemplo, de mis temores más profundos, de mis esperanzas más profundas en la vida, y de pronto las trato de sacar al tema con ellas y la sensación es que sencillamente no hay resonancia, ¿verdad? Entonces yo llego aquí con Mayuguita y las platico y automáticamente clic, hay una sensación de clic que no ocurre en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para mí es la amistad espiritual, algo que valoro enormemente. ¿Te convence? Sí, no, totalmente, Sara Yotin. Pues muy bien nos comentaste acerca de este deseo, ¿verdad?, de transformarnos, cómo compartimos esos mismos ideales, tenemos las diferentes prácticas, está basada en la ética, en la virtud, y eso es lo que nos hace tener ese vínculo tan especial. Exacto. Sí. Creo que hay alguien que está preguntando algo en Facebook. En Zoom. En Zoom. Muy bien. Igual las preguntas van a ir al final, pero Sí. creo que era No, pues podemos ir integrando ahorita también como parte de la entrevista. Luis Rodríguez nos manda saludos desde Salinas, Victoria, Wow. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. y nos pregunta, Ajá. y nos dice, hay ocasiones en que durante el cultivo de amistades de dos personas, una de las dos personas puede ser quien con mayor frecuencia busca, propone, plantea, y pareciera como que es unilateral. ¿Cuál es el valor de la reciprocidad? ¿Cuánto vale la pena insistir? Ay, qué buena pregunta. Sí, la verdad es que yo encuentro que la reciprocidad es importantísima, ¿no? Es importantísima, ¿no? Es muy frustrante de pronto hablar y sentir que no hay del otro lado una respuesta, ¿no? Y creo que cuando hay falta de reciprocidad termina por sentirse un poquito así, ¿no? Yo creo que las amistades pasan por diferentes épocas, ¿eh? También yo creo que hay que tenerle paciencia porque hay épocas en donde uno está mucho más activa en la relación y uno busca y uno habla por teléfono y uno manda algún mensajito, busca la conexión y la otra persona está más en una actitud como de recibir, nada más de recibir, ¿no? Y hay veces que luego se voltea la moneda y cambian las cosas, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo de lo significativo y lo importante de la relación, sí vale la pena tener paciencia, ¿no? Y yo creo que en un momento dado también vale la pena hablar de eso, ¿no? Hablar de eso con la persona, no manera de reclamo, ¿no? Porque en el momento en que tú llegas con un amigo y reclamas, la otra persona seguramente no lo va a recibir como muy amable, ¿no? Pero si planteas tu necesidad, si planteas lo que a ti te gustaría, lo que a ti te animaría en la amistad, ¿no? Fíjate, decirle a tu amigo, yo tengo esta necesidad de estar en contacto contigo porque te quiero, ¿no? Y me encantaría sentir que tú también tienes ese interés, ¿no? ¿Qué te parece si de pronto tratamos de, pues no sé, buscar esa reciprocidad, hablar de que no estás sintiendo esa reciprocidad y de alguna manera pedirla, pero pedirla amablemente a partir de tu interés de conectar con esa persona, ¿no? No a partir del reclamo. Yo siento que sí, no sé cómo veas tú, Mayuguita, el tema de la reciprocidad. Bueno, como lo veo estoy de acuerdo que hay que tener paciencia con las amistades. Una amistad está basada pues en el amor, en la generosidad y pues en algún momento uno como que a lo mejor quiere mayor atención y así, pero la otra persona no está en las condiciones de brindarlo en ese momento. Entonces, pues sí, esa paciencia, pero tener una comunicación bastante clara y activa también para poder comunicar qué necesidades tenemos. Y bueno, independientemente, igual estamos buscando cierto tipo de conexión, pero digamos que en la vida espiritual, esa conexión se puede llegar a dar de una manera más sutil y uno tiene que aprender a responder a ello, más allá de las distancias que puede haber o, u otras condiciones, ¿no?
Pues sí, paciencia, totalmente de acuerdo. Paciencia, Paciencia amor y diálogo. y diálogo. Sí. Suerte, Luis. Suerte con con esa empresa. Ya nos contarás. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿continuamos, Abayati? Sí. Creo que ahorita voy a ir a algo más personal, que no te eh, preocupe. Bueno, igual ya nos mencionaste un poquito más, pero me gustaría saber si hay, no sé, alguna otra respuesta o quieras añadir algo, ¿no? De cómo entendías tú antes la amistad espiritual y conforme fuiste desarrollando tus amistades espirituales, ¿qué cambió? No sé si quieras ahondar un poquito. ¿Sí? Sí, ¿cómo entendía yo la amistad en la vida? Tal vez te puedo contar un poquito Ok, sí. cómo entendía yo antes la amistad en la vida, ¿no? Y cómo ha ido cambiando a raíz de que practico el Dharma, ¿no? Y estuve reflexionando justamente sobre mis amigos de otras épocas. Pues miren, yo tengo 60 años y llevo 30 años de practicar el Dharma, ¿no? Entonces, a estas alturas de mi vida, mis amigos en el contexto de la sangha, de la comunidad espiritual, pues son la mayoría. Y sí tengo amigos que conocí en otras épocas, en otros lugares, pero la verdad es que sí me doy cuenta que son menos y la verdad es que se me han ido quedando en el camino. Yo creo que eso es humano, eso es natural, eso pasa, ¿verdad? En la medida en que vamos cambiando, algunos amigos se van quedando en el camino. Pero siento que la razón por la que se han ido quedando en el camino algunos de ellos era por lo que nos vinculaba, ¿no? Digo, yo me acuerdo de mis épocas de facultad y un poquito más allá. Realmente yo me vinculaba con otros a partir de la pachanga. La pachanga, la copita, la fiesta, nos divertíamos, la pasábamos bien, nos íbamos a bailar. Eso nos vinculaba y era muy gozoso y estaba muy bien todo, ¿no? Eh, pero era, digamos, lo que había con ellos. Con otros amigos, pues compartía gustos, el cine, nos íbamos a la muestra de cine por acá y por allá. Con otros compartía ideas políticas y nos íbamos a las marchas y a los mítines. Una de ellas, por cierto, bueno, no voy a decir su nombre, pero vale, es lo de menos. Entonces, bueno, pues ahí estábamos, ¿no? En la vida con todas esas cosas. Entonces eso, compartíamos cosas que eran un poquito, pues sí, quizá como más fortuitas, podríamos decir, ¿no? Y entonces en la medida en que, pues de pronto algunas de esas cosas han ido cambiando, pues, por ejemplo, en algún momento como parte de mi vida dármica, yo dejé de beber, ¿no? Por completo. Entonces, claro, pues de pronto me unía con mis amigas con las que me iba a tomar la copa. Y de pronto me di cuenta que no tenía yo nada que ver con ellas. Más allá de tomar la copa y contar chistes léperos, ¿no? Pues que eso estaba muy bien en la vida y todo, pero en el momento en el que eso se fue de mi vida y dejé de beber y entonces otras cosas me empezaron a importar, de pronto ya con estas amigas, pues me empecé a sentir así como que, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? ¿Yo qué hago aquí? Entonces eso me empezó a pasar, fíjate, con muchos amigos que se me empezaron a quedar en el camino. Y luego en la medida en que yo me fui internando cada vez más y más en una vida espiritual, por ejemplo, algunos de mis amigos de la academia, de mi vida de trabajo, yo trabajé muchos años en la universidad, en la UNAM. Entonces, pues ahí tenía yo colegas con los que tenía amistades importantes, ¿no? Pero en la medida en que esto se fue volviendo más importante para mí, ellos me empezaron a ver así con cara de, bueno, ya, esta ya la perdimos, ¿no? Y empezó a ver pues esa distancia, ese sentirme de pronto un poquito juzgada, sentirme como incomprendida, ¿no? En algo que era tan importante para mí, de pronto estaba siendo calificado de una manera desfavorable por algunos de mis amigos. Pues que se fue acabando la amistad, ¿no? Entonces, sí, cada vez más para mí la amistad se ha ido volviendo en algo significativo en la medida en que comparto valores humanos con mis amigos, ¿no? Y por supuesto, en el contexto de la vida en el Dharma y en la Sangha, pues eso lo comparto, ¿no? Entonces, de alguna manera ya está dada, ¿no?
está dada la amistad simplemente por compartir eso, ¿no? E incluso de pronto he tenido amigos muy diferentes, ¿no? No sé, alguno de ustedes conoce a Dayachandra, ¿verdad? Conocen a Dayachandra. Yo a veces y le he dicho a Dayachandra, le digo a Dayachandra, mira, si tú y yo no nos hubiéramos encontrado en el contexto de la sangha, nunca nos hubiéramos hecho amigas, porque somos tan distintas, pero a lo largo de los años, cómo la he aprendido a querer a Dayachandra y cómo nos hemos aprendido a comunicar. Y cómo de verdad cuando comunicamos, conectamos muy profundamente. Cómo nos hemos ido abriendo ambas. A esa diferencia que hay probablemente no teníamos una afinidad natural y no hubiéramos conectado si no nos hubiéramos encontrado en este contexto. Pero es que el habernos encontrado en este contexto de alguna manera puede ir más allá de la afinidad natural, más allá de si coincidimos o no en ideas políticas, si votamos por el mismo partido o no, si le vamos al mismo equipo de fútbol o no, aunque les diré, bueno, si le van a la América, olvídenlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eso sí le van a la América. Chivas. Pumas. Bueno, en fin, no se creen que soy tan futbolera, Pareciera, pero no. Bueno, eso me ayuda. Muchas gracias, Abayoti. Pues para continuar con nuestra reflexión, me gustaría preguntarte si en algún momento has imaginado qué pasaría con tu práctica si no tuvieras amigos espirituales. Pues ¿Qué pasaría? pues fíjate que no me imagino, no me imagino mi vida sin amigos espirituales. Como les decía yo, durante mucho tiempo yo estuve involucrada en una vida secular, digamos, común y corriente, trabajando y haciendo mis cositas y demás. Pero fíjense que del 2020 para acá me jubilé. Entonces me vine a vivir aquí a Cuernavaca y ahora estoy dedicada básicamente al 100% a actividades que tienen que ver con el centro budista, con la orden, con la vida de mi comunidad espiritual. Ya, la vida profesional se me quedó atrás y es tremendo, porque como que de alguna manera ya esto se me está olvidando. Entonces sí, de verdad ahora tengo una vida muy diferente. Vivo aquí en comunidad con Claudio, con Kemarati, nos levantamos todas las mañanas a meditar juntos. En el desayuno, en la comida, muchas veces estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestra práctica, con nuestra vida ética, con nuestras reflexiones, con el estudio que estamos haciendo. Entonces, ahorita es que es todo en mi vida, es todo en mi vida. Y de alguna manera no me imagino cómo sería sin esas presencias, ¿no? Si no tuviera yo esas presencias en mi vida, como tú, como Claudio, como Kemarati, presencias cotidianas. Y luego nos sentamos a trabajar los viernes en el equipo del centro budista para tomar decisiones sobre el programa y demás y todo. Y la sensación es estar trabajando con amigos que son profundamente amigos, ¿no? Con los que comparto eso, que es lo que más me importa, ¿no? Entonces una reunión de trabajo se puede volver verdaderamente en algo súper placentero, en algo que verdaderamente me eleva, no placentero a un nivel de ay, qué rico, ¿no? Sino que me lleva a otro estado de conciencia, que me lleva a un nivel de comunicación, a un nivel de resonancia que no tengo en otros contextos, ¿no? Entonces lo valoro muchísimo. Y a estas alturas me doy cuenta de que es un apoyo para mi vida importantísimo. Simplemente el levantarnos todos los días a meditar juntos. Seguro que todo el mundo sabe lo difícil que es levantarse a meditar. Cuando uno está solito y dices, pongo mi despertador, me voy a levantar a meditar. Tú solita o tú solito, híjole, qué difícil es hacerse esa disciplina, ¿no? Pero cuando tienes ese compromiso con otros, vamos a levantarnos a meditar juntos. Es mágico, Es mágico porque lo haces y ese tipo de apoyo es el que tienes de pronto con tus amigos espirituales. Y no me imagino cómo sería, mi vida sería muy diferente. Sería yo una persona descarriada y perdida y tirada al mal.
Yo Sí, también. era yo, ¿verdad? Mis amigos espirituales, cómo dependo de ellos para tantas cosas. Sí. Sí, totalmente. De acuerdo, Sabayoti. Ujú. Oye, y también, pues ahorita estaba pensando, ¿no? Que no siempre ha sido pues, fácil, ¿verdad? Me imagino que ha habido por ahí alguna dificultad, algún roce Con amigos espirituales. con amigos espirituales. claro, Entonces, claro. me gustaría preguntarte, a ver si nos puedes contar un poquito de alguna situación que haya sido para ti desafiante, pero que a la vez te haya ayudado a crecer, ¿no? En tu Ujú, vida espiritual. ujú. Sí. Bueno, situaciones desafiantes con amigos espirituales he tenido muchas, ¿eh? Porque no se crean que la amistad espiritual es todo miel sobre hojuelas, igual que con cualquier otra relación, de pronto te encuentras con encontronazos, ¿no? Diferencias de opinión, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes personalidades que de pronto tenemos y nos encontramos. Pero fíjense, en la amistad espiritual y al menos en el contexto de la sangha, es que es como si tuviéramos un acuerdo básico, ¿no? De que si tenemos alguna diferencia, no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo hablamos y lo arreglamos. Hay un compromiso absolutamente férreo de que esto se arregla, ¿no? Porque a veces ahí me doy cuenta en mi vida antes de relacionarme con amigos espirituales, por relaciones en donde tienes algún desencuentro, y carpetazo, se acabó, hasta ahí la dejas, ¿no? Hasta ahí la dejas. Ni siquiera hablas a veces del desencuentro. La amistad se acabó y se acabó, se fue. Tienes alguna diferencia, tienes alguna discusión, incluso con familiares, ¿no? ¿Cuántas personas hay que se dejan de hablar con los hermanos, que se dejan de hablar con los papás? Y ahí se quedó. Ninguna voluntad de arreglarlo, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros, como decía un amigo, decía, pues como somos amigos espirituales, pues hay que arreglarnos. Pues sí, tenemos el compromiso de que hay que arreglarnos, ya. Entonces sí, es un reto a veces la amistad espiritual. Pero fíjate que en esta pregunta que me hiciste, que aquí la apunté desde el otro día, Ajá. pensé en un evento muy particular con mi preceptora, la mujer que me ordenó. Ella se llama Parami y es una mujer ejemplar, ¿no? Escocesa, súper dicharachera, simpaticísima, este, ¿cómo? Ex rock and rollera de la época de Janis Joplin, ya saben, ¿no? Cantaba en una banda de rock ahí al mismo tiempo que Janis Joplin, de verdad, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues todo un personaje para mí. Pero luego tenemos nuestros encontronazos para mí y yo, ¿eh? Les voy a decir, a veces estamos en retiros y vamos a dirigir un retiro juntas. Por ejemplo, el último retiro de ordenación que tuvimos en Chintaman. ¿Y cuándo fue, Fue Mayurita? en octubre del año antepasado. El pasado, cuando Sí. se ordenó Sarvaprava y Así se ordenó es. Maitrivani, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí tuvimos 2 o 3 rozones intensos, ¿eh? Intensos, que ahora los vemos y nos reímos, ¿no? Pero en el momento, requieren realmente de mucha ecuanimidad. Pero el evento que reflexioné, que me costó trabajo de mi relación con Parami, curiosamente, fue en el momento en el que me ordenó y me dio mi nombre, ¿no? Me ordenó hace pues casi 20 años, 18 años, creo que voy a cumplir de ordenada. Y entonces nos metimos en el Cuti, le llamamos el Cuti, este lugar que es un espacio mágico en el que entras a hacer la ceremonia de ordenación, ¿no? La ceremonia de ordenación privada en donde ella me da mi nombre y me da mi práctica. Y yo venía así como nerviosita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y me dio mi nombre, Sabayoti, y yo sentí como que me caía un balde de agua encima. Sabayoti, o sea, Sabayoti, ¿cómo crees, no? A mí me sonaba como a chayote, ¿no? No sé cómo me voy a llamar chayote. Y yo dije, no, esto suena horrible para mí, suena horrible. Y me decía, para mí, ay, pues claro, ella como no habla español, no sabe de los chayotes, ¿no? Entonces dijo, ¿de verdad, Sabayoti? Qué pena. Ay, pues ni modo, pues ya te di tu nombre. Pero me di cuenta realmente, eso de que te den un nombre, ¿qué reto representa?
porque pues es como una muerte espiritual, ¿no? Está uno, ahí me di cuenta qué apegada estaba yo a mi personalidad, a mi nombre, a quién era, ¿no? A cómo me llamaban en el trabajo, cómo se referían a mí, y entonces yo, a esa persona, ¿no? Eh, y en el momento en el que dices, pues no, es que ahora eso cambia, ahora eres Ana Yoti. Híjole, qué fuerte crisis de identidad tengo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, mi mejor amiga espiritual, que es mi preceptora, me está haciendo entrar en un proceso de transformación en el que estoy con tanta resistencia. Bueno, y estaba yo en mi retiro de ordenación y olvídense, ¿saben qué me pasó cuando me dieron mi nuevo nombre? Me dio herpes zóster. Ya saben que el herpes, que te da en estos nervios, me dio aquí a nivel de la espalda, que se supone que te da el herpes zóster como resultado de un bajón tremendo de defensas, particularmente en el área del estrés nervioso, ¿no? Mi nuevo nombre me representó ese nivel de estrés nervioso. Me dio herpes. Me empezó a doler la espalda y le dije a una amiga, uy, me está doliendo horrible mi espalda, dame un masajito. Y en el momento en el que me tocó, le dije, no, no me des un masajito. Y me dice, oye, tienes unas ampollitas. Tengo unas ampollitas. Herpes. Y había estado yo, sí, 2 días con calentura en la cama los días anteriores, ¿no? Sí, herpes como resultado del cambio de nombre. Entonces dije, wow, ¿no? Y me acuerdo que me iba yo a caminar, estábamos en un lugar en Escocia que se llama Dunkeld. Me iba yo a caminar ahí por el bosque, en una laguna que había, y en esta sensación de una especie de lucha interna, estaba yo sufriendo verdaderamente, sufriendo en esta sensación de resistencia, ¿no? Muy difícil de describir realmente qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Pero bueno, pues eso me dio mi nombre y ahora el reto es darle vida a ese nombre, porque en el momento en el que te dan un nombre como parte de tu ordenación, el nombre en sí es una práctica, ¿no? Sada Yoti. Sada significa fe, Yoti significa luz o brillo. Entonces me dijo mi preceptora, la que tiene la luz de la fe. Y yo decía, ¿yo la fe? ¿La fe? ¿Cómo? No me relacioné. ¿Luz? ¿De dónde? ¿No? Entonces empecé a como poquito a poco con los años y bueno, y en ese momento como parte del retiro de ordenación, a reflexionar, ¿verdad? Vamos, ahora me toca ser la luz de la fe, ¿no? Y de alguna manera empecé a conectar con que sí, efectivamente esa soy, ese es mi verdadero ser, esa es mi verdadera descripción. Y empecé a conectar con cómo efectivamente la fe era lo que me movía en la vida. Y cómo en realidad sí tengo una fe férrea, y no nada más tengo una fe férrea, sino que la puedo comunicar. ¿O no? Que se han dado cuenta. Totalmente. ¿Verdad? Se han dado cuenta que la puedo comunicar, la puedo contagiar de alguna manera. Ese es un don maravilloso que tengo que aprender a usar bien, además, ¿no? Entonces, sí, la fe está muy viva en mí, ¿no? Y que si de pronto hay algo que brilla en mi corazón, hay algo que brilla, porque yo pensaba que eran otras cualidades las que brillaban en mí, ¿no? Pero no, resulta que dijo mi preceptora, es la fe. Y yo decía, bueno, ok, la fe. Y ha sido una aventura, verdaderamente, darle vida, dar a luz cada día a Sadayoti y seguir en eso, ¿no? Seguir en ese proceso. Sí, Pablo. Pues me está sirviendo mucho lo que dices, Sadayoti, y me va quedando claro que a diferencia de las amistades habituales, en la amistad espiritual, si hay algo, hay que trabajar por el beneficio mutuo. Yo como que igual decía, pues, con esto todo no me llevo, pero con esto sí, Ajá. y no me planteaba eso. Y Uh-huh. la reflexión que he tenido más recientemente, digo, he pensado en cuando yo pongo a alguien en la cuarta etapa, de la metabá, visto algo que me dio, este aspecto de su manera de conducirse, no lo acepto de todo. Uh-huh.
Pero he estado reflexionando en qué pasa cuando yo soy el que me siento que me ponen ahí. O sea, Cuando a ti te pones en la cuarta etapa de la sí, metodología, bueno, que seguro que has estado muchas veces en la etapa de alguien. pero sí me doy cuenta que alguien, que no le caigo bien a alguien Ujú, ujú. por diferentes señales. Sí. Y me he dado cuenta que también cuando yo no acepto a alguien, tiene un efecto en ese algo, lo que yo siento. Ajá. Y cuando alguien lo siente probablemente hacia mí, tiene un efecto en mí. Sí. También es una confrontación. Ujú. Entonces, no sé, me está quedando claro de la importancia de trabajar esto sin que necesariamente implique tener que llegar a una amistad súper cercana. Ajá. Ajá. Pero sí como procesar lo que surge, que a veces tiene que ver con heridas personales también, Sí. no solo con lo que pasó. Sí. Entonces estoy con esa reflexión de, Sí, muy útil esto que dices, Pablo. En mí, Ajá. el sentir que alguien de plano no le caigo. Ujú. Y sí, y hay veces que tiene el otro que alguien no me inspira. No te inspira. Y hay veces que estás, por ejemplo, y luego en el contexto de la práctica espiritual, en el contexto de la vida, aquí dentro de la comunidad o dentro de la sangha, de pronto se forman grupos de práctica, ¿no? Grupos de estudio, grupos de ir a refugio, grupos de distintos tipos en donde pues te tocó estar con Mengana, Fulana y Sutana, ¿no? Y luego resulta que Mengana, Sutana y Fulana, híjole, como que, ¿qué te digo? No me encantan, ¿no? O hay algo de esa energía, de una especie de desencuentro mutuo, ¿no? Y muchas veces nosotros, los miembros de la orden, insistimos, ¿no? No, pues es con eso con lo que te toca trabajar, ¿no? Es con eso con lo que te toca trabajar. No siempre va a ser miel sobre hojuelas, no siempre te vas a encontrar con gentes con las que tengas una afinidad inmediata, ¿no? Y con las que conectes de manera inmediata. Pero yo siento que parte de la práctica espiritual se tiene que expresar, se tiene que manifestar en eso, en que puedas trascender esos pequeños desencuentros superficiales que tienen que ver con la afinidad y con que no me gusta tu tono de voz y con que cantas muy fuerte y eres desentonada, ¿no? No, ¿verdad? Porque a veces pasa eso. Tenemos que poder ir más allá de esas cosas y de esos desencuentros, ¿no? Y yo muchas veces les digo a algunas de mis amigas que se encuentran en esas situaciones, ¿no? Mira, probablemente fulana no va a ser tu mejor amiga. Probablemente no van a ser así como de irse a la tumba juntas, ¿no? ¿Verdad? Pero un mínimo nivel de conexión, yo creo que sí es importante que se busque un mínimo nivel de interés por la otra persona, de realmente una búsqueda de un contacto, porque finalmente es en esa comunidad en la que estamos creciendo juntos. Y si no logramos que esta comunidad se vuelva un contexto positivo de apoyo, pues aquí lo dice el Buda, ¿verdad? La amistad espiritual es todo en la vida espiritual, es todo. Y si no logramos que realmente eso se materialice, al menos hasta cierto punto, pues entonces estamos ahí atorados en la práctica. Sí, entonces sí es algo que hay que ver. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Aloy. Vamos a pasar a una parte un poquito más amable, ya la última pregunta. Entonces quería que nos contaras de una experiencia que hubiera sido muy significativa, ¿no? En torno a la amistad espiritual. Aquí el tema que preparé cuando me hiciste esa pregunta, Ajá. no estoy segura que sea un tema que les interese a todos aquí. Pero de todas maneras, creo que sí les interesa. Sí. Porque aquí apunté a 3 amigas que tengo, muy, muy importantes, que se llaman Vidyachandra, Maitrivani y Silabad. ¿Verdad? Ustedes saben qué conexión tengo con estas 3 mujeres, ¿no? Sí, preceptora. Son las mujeres a las que yo ordené, porque fíjense que en algún momento, así como Parami me ordenó a mí y me dio mi nombre, a mí me ha tocado ya ser preceptora de otras mujeres, ordenar a otras mujeres, acompañarlas en su camino en el Dharma. Y es un nivel de conexión tan especial, es súper difícil de describir.
lo que pasa con esa conexión, ¿no? Ellas de alguna manera, en algún momento, en su proceso de ordenación, en su proceso de llegar a ser parte de nuestra orden, me pidieron, ¿no? Sadayoti, me gustaría que tú fueras mi preceptora, como me lo ha pedido Amelia también en su momento, ¿no? Y es un verdadero honor que alguien te pida eso, es un verdadero honor que alguien te diga, acompáñame en este camino en el que probablemente yo tengo un poquitín más de experiencia que ellas, porque finalmente yo ya lo recorrí, ¿verdad? Ya soy parte de esta orden, ya de alguna manera pasé por ese entrenamiento y demás, ¿no? Pero que otra persona me diga, acompáñame de cerca, tómame de la mano, ¿no? Vamos juntas. Y no es tanto que yo la lleve y que yo me convierta en su maestra, ¿no? En realidad es una relación de amistad lo que estamos construyendo, una relación de amistad, pero que tiene un nivel de profundidad que sí es completamente nuevo, que ha sido en estas tres mujeres que yo ordené, me doy cuenta que hay una cualidad de una amistad completamente nueva que yo no conocía en otros contextos. El que me hayan pedido, digamos, que yo sea testigo, porque es lo que me han pedido, ¿no? Que yo sea testigo de su transformación y que a partir de que yo sea testigo de su transformación pueda yo orientarlas, abrirles las puertas de la orden, de la comunidad de la que ellas quieren formar parte. Es una conexión profundamente significativa porque de alguna manera tiene como que el brillo de lo trascendental, ¿no? En el momento en el que yo me meto al cuti con ellas a ordenarlas, de alguna manera estoy yo como intentando, casi intentando canalizar algo que ni siquiera soy yo, ¿verdad? Intentando canalizar la energía de lo trascendental que atestigue a este ser humano que está haciendo esta declaración, ¿no? Quiero ir a refugio a las Tres Joyas con todo mi corazón. Y tú estás ahí viendo eso. Ay, yo quiero llorar. No, sí, sí. Estás ahí atestiguando eso, presenciando eso. Y verdaderamente es una experiencia trascendental. ¿Sí? Y compartir eso con alguien, compartir ese momento con alguien es mágico. Y es algo que me vincula con ese ser humano para siempre, a una profundidad, para siempre. Y a veces decimos, no nada más en esta vida, sino probablemente en las vidas por seguir, ¿no? Tengo esta conexión con estas personas que son tan importantes, ¿no? Entonces sí, eso es algo muy significativo que me ha pasado en el contexto de la amistad espiritual y que les puedo compartir. Pues muchas gracias, Sadayoti. Me gusta mucho cómo describiste el área donde tenemos que estar trabajando, ¿no? Meter las manos al fango, pero también esta parte más trascendental. Y en sí es el desarrollo que todos tenemos que llevar para llevar nuestra vida en el Dharma y desarrollar nuestras amistades. Y a fin, como dice el Buda en el Sutta, ¿no? Como pues todo este recorrer, todo este camino, pues nos va llevando hacia la iluminación y pues es la totalidad de la amistad espiritual. Entonces me pareció muy bonito cómo nos los compartiste. Muchísimas gracias. Gracias, Mayulita. Sí. Pues, igual...